Hola, hola. Me da curiosidad. ¿Tuvieron problemas para ingresar? En mi caso sí, profesor, porque no encontraba dónde se ponía el link. Lo Qué mismo. curioso. Y también, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé qué ha pasado porque digamos, siempre tengo programado, ya está programado, ¿no? Todas estas reuniones, ya está programado en mi cuenta del Zoom. Entonces me llamó la atención, o sea, incluso me empecé a fijar en el día, la hora en que me he equivocado, pero no está todo correcto. Y acabo de enviar en un foro el link, ¿no? De esta sesión. Sí, Pero, profesor, buenas tardes. ¿qué tal? Lo Bueno, que pasa es que creo que en los avisos salía la programación de la clase de recuperación de mañana. Y sí. por eso a la hora de ingresar como que te botaba eso. Venirlo. Eso debe haber confundido a algunos. Espérense un ratito. Un segundito. ¿Sí? Tiene que tocar el 102, por favor. 102. No, Movistar. No, no, no. Me equivoqué. Pensé que era el Luz del Sur. No sé, no sé. Pues yo, acá no es. No. Disculpen la cosa doméstica que están justo tocando del edificio. Bueno, buenas tardes. Son gajes de este nuevo formato de comunicación entre estudiantes, ¿no? Ya se entere de todas las cuestiones domésticas. En fin. Bueno, entonces, en la sesión anterior estábamos hablando de mañana, sí, efectivamente mañana a las 11 de la mañana pues tenemos nuestra reunión extra, ¿no? Para compensarlo de la clase perdida del jueves anterior. Pero hoy en principio estamos terminando un momento, con la... ¿Alguien levanta la mano, Guismar? Sí, profesor, tengo una consulta. Yo el día de mañana tengo clases a la hora de la recuperación. Ya, sí. Sí, no, no, no está sola, seguramente le va a pasar a Ay, muchos. O sea, que es una clase extra, va a estar grabada, no se preocupen, voy a hablar sobre el espíritu de la tragedia, ¿no? Eso ya, voy a dejar ya de lado a Aristóteles, pero básicamente voy a hablar y no voy a hablar tampoco sobre una obra en particular, pero sí voy a hablar sobre el espíritu de lo trágico, en contrapuesto al cristianismo, ¿no? Que puede ser interesante. Eso. No te preocupes, entiendo que es una clase extracurricular, así que me imagino que más de uno tendrá problemas. Pero bueno, ya. Ok, profesor. ok, de nada. Entonces, como decía, la clase anterior hemos estado hablando de la poética, hemos hablado, bueno, una serie de conceptos que entran en la tragedia. Recordemos que estamos hablando de apuntes, son apuntes de clases prácticamente lo que nos ha legado. Yo no diría a veces ni siquiera el propio Aristóteles, sino alumnos de Aristóteles nos legaron estos apuntes del profesor, ¿no? Y por eso está pues fragmentado. Así que vamos a seguir pues con los apuntes. Uno de los apuntes de él es que la tragedia se divide o sea, la fábula, recordemos el concepto de fábula, que es fábula, trama, guión, historia, es lo mismo, y esta historia se divide pues en tres partes, ¿no? Más o menos previsibles, perdón, previsibles, que es el prólogo por lo general, chicos, hay un micrófono ahí, un poquito, a ver, tengan cuidado con el micrófono para no tener que silenciarlos. Vale.
Está el prólogo, en donde en los primeros episodios, que le llaman escenas o episodios, pues no interviene una figura principal, sino intervienen personajes secundarios o a veces el propio prólogo, y nos dan un poco el contexto de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que puede suceder, ¿no? Luego están los episodios en sí, ¿no? Y el éxodo, ¿no? Que por donde termina la obra y sale el coro por por las partes laterales del escenario, ¿no? Del escenario. Muchas veces el prólogo, regreso al prólogo, está acompañado de un canto, ¿no? Los cantos se pueden dar también en los episodios que sigan, pero ya en el éxodo no hay canto, ¿no? No tenemos canto. Aristóteles divide las fábulas en simples y complejas, ¿no? Y él considera que las complejas, pues, son las deseables. En las complejas está la peripecia, los cambios de giro, y recordemos que la mejor peripecia para Aristóteles es aquella en la que la intención del personaje es ir de A a B, pero el resultado es justamente contrario a lo que él creía. La fábula compleja presenta este tipo de peripecias y presenta también las agnisiones, que son el reconocimiento de la identidad de alguien, ¿no? Y para Aristóteles, pues la fábula compleja es la que presenta, repito, ambas, periprecia y agnición, y la agnición, el reconocimiento de la identidad de alguien, te va a llevar también a una acción, ¿no es cierto? No es que reconozcas a alguien, reconoces la identidad de alguien y no pasó nada. En el caso, por ejemplo, famoso de Edipo, cuando él reconoce que él es el que mató a Layo, él mismo le ruega a Creonte, su cuñado, que también es su tío, que lo expulse de Tebas, ¿no? Y él se quita los ojos, arranca los ojos y demás, ¿no? Entonces, a eso lo lleva, pues, la agnición, ¿no? O hay una palabra más compleja, anagnórisis, que es lo mismo, o sencillamente reconocimiento, ¿no? Reconocimiento de la, repito, identidad de alguien. Entonces y no desarrolla tanto. Si se meten a leer la poética, van a ver que está compuesta de párrafos muy breves, ¿no? He hablado también sobre los personajes que tienen que tener estatura moral, elevación moral y elevación social, ¿no? ¿Hablaste? A ver, cuidado, traer los micrófonos, por favor. Ya. Los personajes tienen que tener valía moral, pero deben ser falibles, no pueden ser perfectos, ¿no? Si no hay, digamos, una mínima identificación del espectador promedio con el personaje, no va a haber empatía y por lo mismo no va a haber catarsis. No estoy seguro si he explicado. A ver, creo que voy a silenciarlos por el momento. Igual, el que quiera intervenir puede intervenir, no es que los esté vetando el de intervención, pero creo que voy a silenciar silenciar a todos. A ver. Ya, por el momento están silenciados, chicos, y sigo hablando. Hablaba de los personajes, cómo son los personajes trágicos. El buen personaje trágico para Aristóteles tiene que tener, repito, una elevación moral, una elevación noble, pero también no pueden ser perfectos, pueden fallar.
si hacen daño a un ser querido, y por lo general a un ser querido, o hacen daño a su pueblo, ¿no? Lo hacen más por un equívoco, ¿no? Antes que por maldad. No van a ver en la tragedia griega a un personaje principal que sea un villano, lo que llamamos comúnmente un villano. En la tragedia griega, un personaje quiere hacer el bien, pero a veces se deja llevar por la soberbia, y voy a explicar ahora el concepto de hibris, de soberbia, y a veces por hierro, por un error de cálculo, por amartia, ¿no? Amartia es en griego, pues, error, ¿no? Error. Entonces, si el personaje, siendo el personaje falible, puede ser propenso a error, entonces sí puede haber una identificación del espectador con el personaje, y por lo mismo puede haber catarsis. Catarsis es un término que emplea Aristóteles, imagino que ustedes medio que ya lo conocen, hacer catarsis, y es un término que Aristóteles se lo presta del ámbito médico, ¿no? Catarsis es purga. Uno toma ciertos brebajes para eliminar toxinas, muchas veces a través, digamos, hacer una purga estomacal, por ejemplo, y que se va por ya saben dónde, ¿no? Eso es básicamente la catarsis. Y para Aristóteles el espectador ve tragedias para hacer catarsis, para que a la hora de llorar u horrorizarse, ¿no? Por lo que le está pasando al personaje, ese llanto o ese horror que le produce lo que está pasando, hace que el espectador se limpie, digamos, se purgue de sentimientos negativos, ¿no? Por eso vamos al cine, por ejemplo, para llorar. Y vamos al cine a veces también para sentir miedo, ¿no? Que suena un poco masoquista, comprar una entrada para el cine, digamos, ¿no? O comprar un libro para que el libro nos haga llorar. Piensen en esa cuestión un poco contradictoria del ser humano, ¿no? Pero en verdad ese llorar, que a veces tenemos que admitir, hay algo de placentero en eso, en el llorar. A ver, levanten manos nada más, digan cuántos sienten placer al llorar en el cine. Yo voy a levantar mi manito. Y estoy seguro que no soy el único. Muchos, ¿no es cierto? Muchos sentimos Profe, placer. no en el cine exactamente, pero así, solita sí, capaz. No, sí, a veces también, bueno, de hecho cualquier psicoanalista dice que llorar es sano, ¿no? Me llama la atención que sean, sí, muchos, aunque las chicas han levantado más la mano y los chicos les es difícil admitir que les gusta también llorar o que lloran en el cine. Yo cada vez lloro más, ¿no? En el cine. Entonces tengo que llevar Kleenex. Los libros también, ¿no es cierto, Maje? Hay un placer en llorar. Y los psicoanalistas dicen que es sano llorar, ¿no? Que es sano llorar. Fíjense que vivimos la cultura de los niños no lloran, solamente de niños todavía se les dice a la gente de su generación, los niños no lloran, es pésimo, ¿no? Los niños, claro que es sano que lloren. Y fíjense que el llanto en la Ilíada, muchos lloran, muchos héroes trágicos lloran. Llora Príamo cuando ve a su hijo Héctor arrastrado por los caballos, y Aquiles se compadece de Príamo y llora con él. Ambos héroes lloran, ¿no? Príamo, el rey de Troya, y Aquiles, su enemigo, lloran juntos, ¿no? El llanto es bienvenido, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia, en la épica. Pues bueno, nada, entonces,
eso es catarsis, ¿no? Es purgar, digamos, limpiarse de los sentimientos negativos, de la tristeza, de la rabia, del miedo, ¿no? Y también la mejor tragedia para Aristóteles es aquella en que el protagonista, el héroe, le llaman modernamente el héroe de la tragedia, va de la dicha a la desdicha, ¿no? Que va a ser clarísimo el caso nuevamente de Edipo Rey, ¿no? Ok, de acá viene otro concepto que es importantísimo en la poética, y es el concepto de lo posible, ¿no? De lo posible. Toda tragedia debe revelar hechos posibles. Voy a acá abrir un Word para escribir estos conceptos de los que os estoy hablando, y voy a compartir pantalla, ¿no? Un momento. Lo posible. Hay lo posible según dos vías. Hay dos vías de lo posible. Lo posible según, ¿no?, lo verosímil, y lo posible según lo necesario, ¿no? Lo verosímil. Empecemos por lo verosímil. Imagino que todos, ya muchos tienen un concepto de lo verosímil. ¿Qué cosa es lo verosímil? Así, ¿qué se les viene? ¿Qué asocian cuando escuchan la palabra verosímil? ¿Qué palabra asocian con verosímil? Algo Como que podría posible. Lo verdadero. pasar. ¿Lo verdadero o lo creíble? ¿Lo realista? Lo realista, lo verdadero, lo creíble, ¿no? Sí, ya. Eso es verosímil. Y acá tengo que aclarar. O sea, de hecho ya tienen una idea. Muchos han dicho lo verdadero, y efectivamente, pero fíjense en la propia etimología de la palabra. Vero es una palabra, digamos, latina, de veritas, de verdadero. Símil, similar a lo verdadero, pero que no es exactamente lo verdadero. Lo verosímil es un hecho que pudo o no haber ocurrido, eso es irrelevante, pero que es creíble, ¿ya? Y más bien con respecto a esto, ¿no?, Aristóteles afirma que es mejor fíjense, lo imposible verosímil en la tragedia que lo posible, voy a ponerlo en mayúscula, inverosímil. Inverosímil, ¿no? Esto es importantísimo. Esto es un concepto, uno de los conceptos, digamos, seminales que apuntalan, digamos, la teoría de la ficción, ¿no? Y acá se contrapone a la historia, y Aristóteles habla contrapone la poiesis, que llamamos hoy por hoy ficción o literatura, si quieren, la opone a la historiografía. La historiografía, o los libros de historia del Perú, historia de Egipto, historia de lo que sea, tienen que ver con una colección de hechos que realmente han ocurrido, ¿no? La poiesis, para que sea creíble, para que nos conmueva, ¿no?, puede referirse a hechos que no han ocurrido nunca, pero que sean creíbles para el espectador. Cuando un espectador
presencia, digamos, unos hechos en escena, pero que no le resultan creíbles, no puede haber catarsis. Dice sencillamente el espectador, esto es ridículo. Pero acá la frase de Aristóteles es bastante radical. Y acá Aristóteles toma en cuenta, tal vez la única vez en que toma en cuenta más al espectador que al dramaturgo, o está tomando muy en cuenta acá al espectador, porque está hablando del ámbito cultural del espectador. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo de este cuento de Edgar Allan Poe, que es Edgar Allan Poe es este poeta norteamericano del siglo XIX que prácticamente formateó toda la narrativa del terror, ¿no es cierto? Es el que formateó, por ejemplo, la típica casa embrujada, que siempre está de noche, que todo cruje. María Belén es un excelente narrador. Si les pregunto a ustedes cómo es una casa embrujada, estoy seguro que muchos de ustedes me van a responder, es una casa donde hay fantasmas, donde todo cruje, donde por lo general estamos de noche, y eso es toda digamos, esa escenografía de una casa embrujada. La hemos sacado, digamos, de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La caída de la casa de los Usher, ¿no? La caída de la casa de los Usher, ¿no? Y bueno, uno de los cuentos de Poe es Las muertes de la calle Morgue. Se ambienta en París. Y el cuento se refiere a dos mujeres de avanzada edad, una muy vieja y su hija soltera de mediana edad, que las encuentran muertas en su apartamento en París. Estoy hablando de un cuento escrito en los 1840, 1850 o 1840, y sus cadáveres se encuentran empotrados en el tiro de una chimenea. Y hay un investigador que trata de resolver quién es que mató a estas mujeres y presumen que el asesino pues debe ser una persona de una fuerza colosal. Lo que les intriga es que la puerta de ellas no estaba forzada. Y cuando, bueno, presumen que estas dos mujeres pudieron conocer a su asesino y lo dejaron entrar. Pero después van atando cabos y se enteran que en un circo cercano al edificio donde vivían estas mujeres, en un circo se había escapado un gorila. El gorila se había escapado del circo, se trepó por la pared exterior del edificio, se metió a la ventana de estas mujeres y las mató de la manera que estoy diciendo. Este cuento causó horror cuando salió publicado, ¿no es cierto? Causó espanto. Pero si leemos el cuento ahora, que yo creo que sigue siendo un cuento disfrutable, no causa horror en absoluto. ¿Por qué? ¿En qué nos diferenciamos nosotros, criaturas ya del siglo XXI, de un lector promedio de 1840? En que tenemos más información sobre este tipo de cosas. Claro, tenemos más información para empezar sobre la vida de los gorilas. La gente de 1840 había escuchado de simios enormes en África. Estoy hablando sobre todo del lector europeo, ¿no es cierto? Que no había visto ellos en su vida un gorila. No había, todavía era muy pronto para la fotografía, ¿no? Habían los daguerrotipos, pero todavía era la circulación muy incipiente. Habían visto dibujos de criaturas parecidas al hombre, al ser humano, pero peludas y enormes. Había la leyenda de los simios devoradores de hombres, ¿no?
Ahora sabemos que los gorilas más bien son seres pacíficos, ni siquiera son carnívoros, nos tienen terror a nosotros y paran masticando bambú. ¿No? O bambú, no sé, no, bambú es el oso panda. Ahora no sé qué mastican, pero son vegetarianos, ¿no es cierto? Pero en esa época, pues no se sabía nada y lo vieron como verosímil, ¿no? Acá sí empleo completamente adrede esta palabra, lo veo como verosímil, lo veían como verosímil que un gorila se trepase un edificio y matase de manera espantosa a estas dos mujeres y las empotrase contra el tiro de una chimenea, porque el público o el lector medio sabía poco, casi nada, o peor, creía saber sobre estos asesinos de hombres, sobre estos monstruos simios que asesinaban a personas. ¿No es cierto? Pongo este ejemplo porque lo que hizo Poe era describir en su narrativa un imposible verosímil, porque sabemos que es prácticamente imposible que un gorila haga eso, ¿no? Pero es verosímil. Y eso es mejor que lo posible inverosímil. Y acá también vuelvo a citar un caso real de una mujer que fue alcanzada por un rayo 4 veces en su vida. ¿Ya? Las 4 veces sobrevivió. Ya de hecho, sobrevivir a la caída de un solo rayo es raro. Que te caiga un rayo es raro. Y esta mujer norteamericana le cayó 4 veces el rayo. Cuando le cayó 3 veces el rayo a esta mujer, ella dijo, le agarró pavor a las tormentas, y en una cuarta ocasión ella estaba en su casa y escucha una tormenta y ella dijo, ni hablar que salgo de aquí. Entonces la pobre mujer se puso a lavar platos, ¿no? Estaba nerviosa, se puso a lavar platos y un rayo le cae a su casa, pasa por las tuberías y una descarga eléctrica le cae a ella del lavatorio, lavando platos, ¿ya? Entonces tenemos la historia real de una mujer que le cayó 4 veces el rayo. Esto es real, ¿no? Pero es posible que a alguien le caiga 4 veces el rayo, pero lo tomamos como inverosímil. Si uno pone esto en una novela o en una película, decimos, qué ridículo, nadie le va a caer 4 veces el rayo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La ficción o la fábula, regresando al mundo de Aristóteles, la fábula trágica, disculpen, tiene que retratar hechos que sean verosímiles, aunque sean un imposible verosímil. Lo que tiene que hacer el dramaturgo, el trágico, el escritor trágico, tiene que presentar hechos que sean creíbles o verosímiles para el espectador griego, ¿ya? Para el espectador griego. Y así podemos dar pues, muchos ejemplos al respecto. Después viene la segunda vía, es la de lo posible según lo necesario. Si la fábula necesita de un hecho que sea muy improbable que se dé, pero la fábula lo requiere, entonces, bienvenido. Y eso tiene que ver otra vez mirando o presenciando el Edipo Rey, porque vamos a ver cuando estudiemos esa tragedia de Edipo Rey, vamos a ver que muchos hechos se van encadenando uno a otro y hay una serie de coincidencias poco verosímiles, inverosímiles, pero que en el guión, en la fábula, en la trama, lo asumimos como absolutamente natural. De alguna manera se nos hace natural y no nos cuestiona, ¿no?
Y para eso Aristóteles plantea ok, hay ciertos hechos que pueden ser inverosímiles, pero que son necesarios, disculpen, para la fábula, ¿no? Para la fábula. Entonces, Aristóteles habla, por ejemplo, menciona un episodio de una tragedia que no ha llegado hasta nosotros, donde una estatua le cae a un personaje y lo mata, ¿no? El que caiga la estatua a ese personaje puede ser un inverosímil, pero digamos, el que la estatua caiga encima de ese personaje y que lo mate, hace que se le aplica a ese personaje un justo castigo o un castigo trágico que tiene sus reveses. Justamente en la clase de mañana voy a hablar un poco sobre lo justo o injusto que pueden ser las divinidades con los mortales. Pero digamos, esa fábula que no ha llegado hasta nosotros hace que el dramaturgo hace que la estatua le caiga a un personaje. Ese hecho es inverosímil, pero es un hecho que la fábula, la trama lo necesitaba. El personaje tenía que ser castigado de alguna manera, y esa es la manera en que se le castiga. También, volviendo a Edipo, en Edipo tenían que darse, en la historia, tenía que darse una serie de coincidencias para que Edipo pudiese llegar a una admisión, a un reconocimiento de quién es él, ¿no? Y se desencadenara todo. ¿No es cierto? Preguntas hasta ahora. ¿No? Hibris. Voy a hablar del concepto de hibris, ¿no? Y así es Profesor. Sí, por favor. No creo que me haya quedado del todo claro. Lo de es mejor lo imposible verosímil que lo posible inverosímil. O sea, esto depende, en plan, por aplicarlo, dependería como que del contexto, ¿cierto? En el que se llegue a realizar como que la obra. Sí, exacto. Todo depende de la cultura, de las creencias de autoauditorio. Por ejemplo, voy a inventarme una sociedad donde crean que... a ver, voy a poner un ejemplo casi ridículo, pero por lo ridículo justamente te puede resultar claro a ti y a algunos de tus compañeros. Digamos que haya una cultura, una sociedad donde crea que, no lo sé, las ardillas, aunque bueno, eso puede ser donde las ardillas transmitan un virus tal que pueda matar a 20 personas al mismo tiempo. Digamos, estamos en una cultura donde no hay muchas ardillas, la gente no ve ardillas, no conoce ardillas, pero está segura que hay ardillas que pueden, que se meten a un edificio, pueden matar a la mitad del edificio por un virus que transmiten rapidísimamente. Estoy sentando este ridículo. Entonces yo hago una historia donde hay, qué sé yo, historia de 3 o 4 familias, y esas 3 o 4 familias deciden, qué sé yo, sembrar árboles, traer árboles a su jardín, y cuando traen los árboles a su jardín, atraen ardillas, y esas ardillas terminan matando a todo el edificio, a esas 3 o 4 familias, ¿ya? Si yo creo que las ardillas son capaces de hacer eso, de traer ese virus espantoso que mata rapidísimamente a las personas, me puedo horrorizar por ese hecho, ¿no? Entonces estoy planteando un imposible verosímil. ¿Dónde es el imposible? Que no existen las ardillas que traigan virus que maten inmediatamente a tal cantidad de personas, ¿no? Pero resulta porque en ciertas sociedades
ese imposible es creíble, ese imposible es verosímil. Entonces, yo que leo este libro sobre las familias y las ardillas, o que presencie o que veo una película de la familia y las ardillas, me horrorizo, ¿ya? Pero otra sociedad que conoce de ardillas y que conoce de virus se ríe de esa película, diciendo que estupidez. Eso no puede pasar. Hay muchos más ejemplos que se pueden dar. Por ejemplo, hay películas de terror. Cuando una película de terror falla, pensemos en película es que justamente estuve viendo una película de terror ayer, una película vieja, Halloween, la primera Halloween, que no la había visto hace años, pero quise ver cualquier cosa, y sí me pareció ridículo que el asesino era tremendamente eficaz para matar a todo el mundo, mataba a todo el mundo rapidísimo, pero al final la chica, que es la protagonista, a la que ataca, tarda media hora en la película en tratar de matarla y no la mata. Cuando despachó rapidísimo a 3, 4, 5 personas, pero esta chica tarda media película en matarla y no la mata al final, ¿no? Y había unas escenas inverosímiles, ¿no? Inverosímiles, ¿no? Que no me la creía. No si eran posibles o no. Hay gente que ha sobrevivido a ataques horrorosos, por suerte, pero en la película se veía ridículo, porque era inverosímil. Lo que debió hacerme asustar me hizo hasta reír o sonreír, como diciendo que qué tontería, ¿no? O sea, yo no sentía miedo por la chica porque yo decía, bueno, esta chica ya es capaz ya es una supermujer, o sea, ya puede sobrevivir a todo, ya no me asusto por ella, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con todo esto te he explicado un poco la diferencia. Sí, creo que sí, sí lo he llegado a entender, profesor. Gracias. No hay de qué, ¿no? Gracias por preguntar, porque por ahí hay otros que también estarían en la duda. Bueno, el concepto de hibris es sencillamente soberbia, ¿ya? Pero no es cualquier soberbia. Es la soberbia o el orgullo, ¿no?, que detenta una persona con poder. Una persona sin poder, un ciudadano común, un esclavo, un mendigo, una persona pobre, también pueden ser gente orgullosa. Pero digamos, no pueden detentar hibris, porque la hibris es, repito, el orgullo que detentan personas con poder. Y la hibris te lleva a castigo. De hecho, las personas con poder como reyes, por ejemplo, los reyes en la tragedia griega, que muchos reyes, reinas, reyes, príncipes y princesas pueden incurrir en hibris. La hibris hace que, por el poder que tienes, te sientas como un dios. Y la hibris hace que desafíes leyes divinas, ¿no? La típica confrontación es el de Edipo. Exactamente, Axel, al final todos los caminos, como Roma, Edipo como Roma, todos los caminos conducen a Edipo, al menos en la poética de Aristóteles. De hecho, Edipo, que era rey de Tebas, ¿no?, incurre en hibris. Y la típica confrontación, que vamos a verlo tanto en Edipo como en Antígona, un típico delito de hibris es el que confronta a un rey con un sacerdote, ¿no? Y Edipo humilla al sacerdote Tiresias, ¿no? También en Antígona, Creonte no le va a hacer caso a Tiresias. Tiresias es un nombre típico de sacerdote en la tragedia griega, ¿no? Es un caso curioso, no es que, porque Tiresias aparece en otras obras trágicas y se supone que habla está, digamos, tratando con dinastías que vivieron en diferentes tiempos. Parece que Tiresias, que fue aparentemente un personaje real, un sacerdote respetado en Grecia, que también tiene un revestimiento mitológico, es un nombre
irresistible para ponérsela a un sacerdote, ¿no? Todos hablan de tiresas aquí, tiresas allá. Pero bueno, eso sí, es soberbia que detenta, repito, un rey o una reina y que le hace pensar que tiene el poder de un dios y que por lo mismo los dioses se ofenden y quieren castigar y a veces castigan terriblemente a esa persona aquejada por la hibris. Y después hay otro concepto que es de amartia, ¿no? Que es también palabra griega que sencillamente es error de cálculo, ¿no? Un personaje también elevado, un rey y una reina, incurre en error y es castigado igualmente por incurrir en hibris o por incurrir en amartia, perdón. El personaje es terriblemente castigado, lo que ha llevado a mucha reflexión, y eso ya puedo discutirlo el día de mañana, el por qué un personaje que comete errores aparentemente no graves es castigado con tal impiedad, con tal crueldad por los dioses, ¿no? Llama la atención la desmesura del castigo, como es claramente el caso de Edipo, ¿ya? Edipo parece que lo hizo todo por accidente, ¿no? O sea, terminó de matar a su padre por accidente, se desposó con su madre sin saber que era su madre, tuvo hijos con su madre, y todo ello, pues, lo lleva a la ceguera, ¿no? A la locura, ¿no? La locura era uno de los hechos típicos, uno de los castigos típicos de los dioses, ¿no? El hecho de suicidarse es un acto de locura, de arranque pasional o de lance patético para los griegos, ¿no? El suicidio, el asesinato también, ¿no? Los dioses te castigan y te llevan a la locura del asesinato, a la locura del suicidio, como también la locura de cualquier acto de violencia, como la de la mutilación de los ojos, de la automutilación de los ojos, que es lo que hace Edipo Rey. Él se arranca los ojos, ¿no es cierto? Se arranca los ojos cuando ve a su madre Yocasta colgada del techo de una viga, porque la propia Yocasta también se suicida cuando descubre que su esposo es su hijo, ¿no? Su esposo es su hijo. Entonces, y también uno no entiende, o sea, ¿qué hizo Yocasta para tal horror, ¿no? O sea, de hecho, las desgracias en la tragedia griega, dentro de la ficción griega, ocurren por voluntad divina. Pero ahí entra, pues, la gran pregunta: ¿por qué los dioses castigan de tal manera a sus llamados héroes, ¿no? El héroe trágico. Lo que cuando lean la palabra héroe en cualquier tratado sobre tragedia griega, es que están hablando de lo que hoy llamamos más modernamente protagonista, ¿no? Los protagonistas o los personajes principales, si quieren. Eso es el héroe o la heroína. ¿Alguna pregunta? No. ¿Podría volver a explicar el ibris con un ejemplo? Es que no lo entendí. No, el ibris es soberbia. Se puede traducir como una palabra conocida por nosotros en español, soberbia, pero es la soberbia detentada o la que comete una figura con poder, una figura principal, ¿no? Y que lleva castigo, que lleva el castigo de un dios. Eso es. Creonte en Antígona va a cometer hibris
Agamenón también va a cometer hibris en la tragedia de Esquilo, cuando la veamos, que va a ser la primera tragedia que vamos a ver la siguiente semana, la de Agamenón. ¿Qué más comete? Sí, de lo que vamos a ver son esas personas las que cometen hibris. Creonte comete hibris. A unos dicen que Antígona, el personaje de Antígona comete hibris. No sé si con esto he contestado tu pregunta. O sea, lo que pasa es que te hago una definición muy sucinta. Es todo lo que hay que saber. Hibris es soberbia. Ahora, cuando hablemos de las tragedias, cuando analicemos las tragedias, muchos de estos conceptos los vamos a tener que traer a colación, ¿ya? Y yo creo que conforme veamos, de hecho, conforme veamos las tragedias, ya estos conceptos se nos van a hacer más claros, ¿no? Los conceptos de hibris, de amartia, los conceptos de admisión, el concepto, qué sé yo, de lo verosímil, de lo necesario, la peripecia, el lance patético, en fin, todo eso justamente, de hecho, la poética nos sirve, nos da herramientas para poder analizar cada una de las obras trágicas que se van a dar en el curso y van a empezar la siguiente semana. Ya vayan leyendo, pues, el Agamenón, ¿no? De hecho, hay una... bueno, ya ahí también pueden ir leyendo el Agamenón. Hay partes en donde sí hay, sobre todo en la parte del coro, hay espacios bastante extensos en donde lo que dice el coro es casi un pretexto poético para que el dramaturgo se explaye, ¿no? Y en el hoy por hoy nos puede resultar, hay que confesar, un poco tedioso, pero igual vayan leyendo la parte del coro, pero sobre todo vayan leyendo los intercambios entre los personajes, ¿no? Entre Agamenón, entre Clitemnestra, y básicamente hay 1 o 2 mensajeros, que son los personajes que van a estar sobre el escenario. Y al final aparece Egisto, el amante de Clitemnestra, ¿no? Pero de eso ya voy a hablar la siguiente semana. Pero si ahora no les ha quedado muy claro los conceptos, van a estar claros conforme pues veamos analicemos las obras. Bueno, chicos, ya nos ha ganado el tiempo, tengo que despedirme y nada. Algunos de ustedes los veré mañana a las 11 de la mañana y a los demás, pues, buen fin de semana. ¿Ya? Chau, chau. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Chau, chau.